24 horas online. Conexión abierta. Conexión abierta. Conexión abierta. Conexión abierta. Conexión abierta. Solo para vos. Fin de espacio publicitario en Conexión Abierta. Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Aires de Armenia, un viaje entre Oriente y Occidente. Un recorrido entre el pasado, el presente y el futuro. Un trayecto entre Argentina y Armenia. Bienvenidos a los nuevos aires de Armenia por Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. Buen día, bienvenidos. Esto es Aires de Armenia. Estamos en www.conexionabierta.com.ar. También, por supuesto, nos podés seguir en las redes, en el Facebook Live. Soy Leo Momjian y hasta las 13 vamos a hablar de Armenia y su gente. Mi operadora y cafetera también. Se llama Mika Yushinsky. ¿Cómo andan todos ustedes? Gracias, Mica, qué grosa. Fer está ahí haciendo la previa una hora antes. Este es un tipo pro. ¿Cómo andan todos ustedes? ¿Cómo estuvo la semana? Bien, con muchas novedades, noticias, por supuesto. El mundo gira y gira, y si el mundo gira, siempre hay novedades. Le voy a dar la bienvenida así directamente a mi amigo. Yo lo voy a llamar así. Espero que no darnos abrazos durante más de 20 años no haga que no seamos amigos. Mi amigo Vartan Matiosian desde Estados Unidos. ¿Dónde estás, Vartan? Dale, Leo. De acá de Nueva Jersey te saludo. ¿Cómo estás? Un abrazo a la distancia. Sí, la verdad que decía, ¿hace cuánto que no nos vemos así físicamente? Mucho. Y yo creo que desde que me fui de Argentina en el 2000, no nos pudimos ver más. Me parece. Sí, puede ser. A Nairí sí, a tu hermana la vi porque vino un par de veces. Me la crucé, me parece, sí. Pero a ti sí, la verdad que no. Bueno, me voy a tener que cruzar en algún momento. ¿Hay algún proyecto de venir acá? No. Por ahora no. Tengo que volver, o sea, hace 15 años que no he ido. Así que la idea de darme una vuelta por allá siempre flota en mi mente, pero todavía no se han dado las circunstancias. Bueno, si no, a mí no me molestaría tampoco ir a visitarte en algún momento. A ver, Vartan Matiosian es historiador, traductor, editor de La Diáspora, por supuesto. Actualmente es director ejecutivo de la Prelatura Oriental de la Iglesia Apostólica Armenia y editor de reseñas de libros para Armenian Review. Por supuesto que esto es algo acotado de todo lo que él hace y también ha traducido un libro, ¿sí? Que quiero que nos cuentes un poco la historia, porque te digo la verdad, si bien yo lo vi el libro, no sabía que lo habías traducido vos, el de Aurora Mardiganian. Bueno, la historia es que el libro es es la producción de una persona que se dedicó durante 30 años a este trabajo, que fue y es Eduardo Kosnalian, quien fue el descubridor del fragmento de la película perdida de Aurora Mardiganian. Sí, eso sabemos. Lo sé. Fue la persona que identificó ese fragmento esos fragmentos como pertenecientes a la película. Y resolvió, durante años yo lo importuné para que escribiera la historia de cómo había sido el descubrimiento, hasta que finalmente lo hizo. Y un día, creo que fue unos 4 años atrás, se me apareció con
todo el libro original anotado y editado profusamente, y el pedido de que yo le escribiera un prefacio. En el interín yo había publicado un par de extensos artículos acerca de Aurora Mardiganian y la película, incluidas las circunstancias del descubrimiento y una cantidad de detalles que yo había descubierto en la prensa. Buscando otras cosas en la prensa se te cruzan montones de la bibliografía, se cruzan montones de información, ¿no es cierto? Y entonces en un momento determinado publiqué 2 artículos en inglés y en armenio, y bueno, eh, podía escribir el prefacio, pero a su vez empecé a releer la traducción para interiorizarme de algunos detalles y empecé a encontrar fragmentos que faltaban del original, que faltaban en esa traducción, que es la traducción original de 1919, hecha en Nueva York, y otros pasajes que si no faltaban tenían pedazos que no figuraban, etcétera, etcétera. Entonces le dije, al final de cuentas, haciendo correcciones, Eduardo me dijo, ¿y por qué no traducís el libro de vuelta? Ya que estamos. Porque ya habíamos llegado a la conclusión de que, bueno, había montones de partes que necesitaban revisión, y eso es lo que hice, traducir el libro, pero obviamente que mi trabajo se redujo a traducir el libro y a dar algunas sugerencias en cuanto a al resto del libro, y eso es todo. Es mi última traducción, o la más reciente, desde 1984, que fue la primera traducción al castellano, primer libro de traducción al castellano que hice, firmado, porque hubo una traducción al menos que no fue firmada, pero que también la hice yo. A ver, contanos si se puede hacer como un pequeño resumen de la vida de Aurora y por qué estuvo perdido y cómo Eduardo Cosanlian estuvo buscándolo también y cómo lo encontró, no sé cómo se le ocurrió también, porque está bien, es un gran buscador de historias, no solo eso, tiene un trabajo constante, por lo menos con la prensa local aquí de la Argentina, hace el trabajo ese que nadie ve, Cosanlian. Bueno, Aurora Mardiganian fue una sobreviviente de genocidio. Fue deportada cuando tenía 14 años y en circunstancias que ella describe en la narración, prácticamente sobrevivió a 2 años y medio de toda suerte de tribulaciones que parecen increíbles si uno leyera solamente esa historia y no supiera nada más de todas las historias de sobrevivientes de genocidio, pero cuando se pone en el contexto no son nada increíbles. Y entonces finalmente a principios de 1918 llega a los Estados Unidos y allí la historia, cuenta su historia a una persona de Estados Unidos que estaba en el Near East Relief, en la asociación que se fundó en 1915 para el socorro de los armenios sobrevivientes. Y entonces esta narración, traducida por supuesto porque ella no sabía inglés, esta narración es reescrita en la versión que nosotros conocemos y que es el texto que ha sido traducido ahora. Esta es la tercera traducción que se hace de este texto al castellano. El libro original fue publicado en 1918 y la primera traducción al castellano el año siguiente. Y cuando se publicó el libro original y después se produjo la película que la base del libro original, esa traducción tuvo múltiples ediciones, tanto en su época hasta los años 30 y después, empezaron en la década de los 60, múltiples ediciones y traducciones en distintos idiomas. Y en 1918, a fines del 18, fue la base de una película, la primera película totalmente dedicada al genocidio armenio, en la cual Aurora Mardiganian cumplió un rol que hasta entonces nadie había hecho y que fue la primera y quizás una de las pocas que prácticamente actuó su propia historia. O sea, como sobreviviente del genocidio,
actuó su historia de supervivencia de genocidio, lo cual era una circunstancia increíblemente traumática, por supuesto uno puede solamente imaginar. Ella contó algunos detalles en entrevistas en su vejez, pero obviamente que hubo toda una serie de circunstancias entre esa filmación, de las cuales hay algunos detalles y demás. Pero la película, que se estrenó con un enorme éxito en Estados Unidos y después también llegó a distintas partes del mundo, incluyendo a la Argentina en 1920, la película se perdió, como tantas otras películas de cine mudo. Por supuesto que hay diferencias, suposiciones, que hubo una mano negra detrás de eso, pero nadie lo puede probar, o sea, no hay información que lo pruebe. Personalmente yo creo que, como tantas otras películas del cine mudo que desaparecieron por cuestiones puramente técnicas, o fueron destruidas por cuestiones técnicas, porque las películas mudas, una vez que aparecieron las sonoras, ya no tenían razón de ser, y había que abrir lugar en los archivos. Entonces la película desapareció, y un fragmento de esa película terminó por una serie de circunstancias que en parte yo reconstruí en uno de mis artículos, y que Eduardo también, por su parte, independientemente investigó hasta cierto punto. Terminó en Armenia, en los archivos de cine de Armenia, y es donde Eduardo fue y los encontró en 1994 e hizo la identificación de esos fragmentos con la película sobre la base de los fotogramas que habían sido publicados, impresos en la edición original, y que aparecen reproducidos en esta edición nuevamente. Mira, bueno, qué trayecto, ¿no? Parece que hay cosas que a veces están destinadas a perderse, y hay otras que si están esos buscadores, esa gente con inquietudes, con ganas de buscar, están allí, pero hay que ir hasta lo más profundo. Bueno, Vartan, ¿en qué etapa de tu vida te encontramos? Después hablábamos de los libros, por supuesto. A mí me interesa charlar con vos, por supuesto, porque sos un hombre pensante, formado, intelectual, que tiene una postura y una forma de ver diferente, que nos ayuda a analizar. Por eso me interesa siempre charlar contigo. En este momento, como vos lo dijiste, estoy de hace 3 años, trabajo en Nueva York en el prelacy, la prelatura de la Iglesia Armenia, con una posición bastante responsable en ese interín. Y bueno, y al margen de eso continúo con mis tareas intelectuales y mis investigaciones y demás. Vartan, contame, vos te fuiste hace casi 20 años justamente. Este año se 22. 22. Ya van a ser 22. 22 años. ¿Y cómo es? Por supuesto, vos venías de Uruguay, te adaptaste de pequeño a estar aquí en la Argentina. Mismo viviste de pupilo ahí en Jirimián, y creciste aquí en la Argentina, digamos, una parte importante de tu vida, y después fue de nuevo, no sé si fue un desarraigo, fue buscar nuevas fronteras, una nueva vida, pero estás acostumbrado a esto, como, o por ahí sí, o por ahí duele, o es difícil el desarraigo. Contame un poco de eso. Por supuesto que el desarraigo es difícil. Una circunstancia que ayudó en cierta medida, bueno, por supuesto también ya había tenido una experiencia de primer desarraigo cuando de Uruguay me fui a la Argentina, cuando ya tenía 9 años, y viví, me eduqué y crecí en la Argentina. Y ya a una edad madura, adulta ciertamente, es cuando tomé la decisión de venir a los Estados Unidos, que fue una especie de segundo desarraigo. Pero
En mi caso particular, obviamente que esa última mudanza, por llamarlo así, fue debido a una oferta laboral, y las circunstancias económicas en la Claro. Argentina fueron las que básicamente me impulsaron a aceptar esa oferta. Y por el otro lado, puedo decir que la circunstancia de estar desarraigado es relativa cuando uno tiene una vivencia de estar desarraigado desde los orígenes, Mm, si es que comenzamos a explorar nuestra propia identidad desde un mm, punto de vista de la diáspora, como yo lo he tratado de hacer desde de cierta edad, y entonces el desarraigo no es tan desarraigo, lo es desde cierto punto de vista, cuando uno toma solamente, digamos, la relación Argentina y Estados Unidos, por llamarlo así. sí. A ver, Pero cuando uno lo contextualiza desde el punto de vista macro, sí. de lo armenio, digamos, en todas partes del mundo, entonces el desarraigo no es tan vital, por decir de alguna manera, el otro, el micro desarraigo, por llamarlo Sí. así. A ver, por lo que decís, entonces los armenios tenemos en nuestro ADN de alguna manera. Hay ADN genético y ADN cultural, me parece, ¿no? Esto del desarraigo dentro de nuestra persona. Entonces no es más relativo, por lo menos en cuanto a lo que vos describís. Y esto de ir adaptándote a una sociedad nueva, a mí lo que me interesa, sinceramente, es saber cómo es la organización colectiva armenia dentro de Estados Unidos, qué similitudes tenemos con la Argentina y qué diferencias, ¿no? Y luego seguiremos charlando para ver hoy en qué situación está, porque me parece que también el tema de la guerra hizo que todo cambie y tal vez nada cambie. Pero bueno, pero para hacer un paralelismo, si podés trazarlo. Mira, puedo hablar más. La similitud depende con qué sector en esta comunidad te encontrás, porque obviamente que hay muchas, que es una sociedad mucho más, la comunidad armenia es mucho más heterogénea que la comunidad armenia de Argentina, en el sentido de que en la Argentina básicamente eh, la comunidad se ha homogeneizado desde que la última gran oleada de inmigrantes llegó en los 50 y 60, porque a partir de entonces solamente podemos contar con la inmigración mucho menor desde Armenia a partir de la década de 1990, Mm, pero que no es cuantitativamente el factor definitorio en la comunidad en general, hasta donde, hasta donde puedo saber, a pesar de mi ausencia de los últimos años. Aquí nos encontramos con más de, claramente delimitadas, con más de una capa, por llamarlo así, de Armenia. Tenemos por un lado los armenios estadounidenses de 3 y 4 generaciones arraigados aquí, incluso con muchos ascendientes llegados aquí antes del genocidio, y que son y ese núcleo es bastante distinto digamos, de los grupos que son segunda generación, de gente llegada de distintas partes del Medio Oriente o o de Armenia o de otras partes de la diáspora, cada uno de ellos trayendo la idiosincrasia que pueden, que pueden tener. Entonces, la relación que uno puede establecer con cada uno de estos grupos es relativamente distinta y también depende de la inserción que uno tiene. El segundo factor que juega aquí es geográfico. La comunidad en el este, donde vivo yo, en la costa este, claro.
es diametralmente distinta de la costa oeste, que está mayoritariamente en California, aunque no solamente en California. Y entonces aquí tenés una concentración que va desde Florida hasta Illinois, y allí esencialmente es California y partes, o sea, pequeños núcleos incomparablemente pequeños, digamos en Nevada o Texas o Arizona, pero que no son un núcleo, digamos, definitorio. Claro. Es como si habláramos de Buenos Aires en comparación con Córdoba, por ejemplo, en nuestro caso, y aún menos a veces. Entonces, eso ya trae dos idiosincrasias diferentes en la costa este y oeste, y sin dejar de contar que cada una de las comunidades en esas dos áreas tienen diferencias entre sí. Mira. De acuerdo con la composición de esas comunidades. Claro. Y sin contar que la distancia existente entre distintas comunidades hace que haya gente que viva, digamos, en Boston o áreas suburbanas que nunca haya venido a Nueva York. Ajá. O sea, que no haya pisado la comunidad armenia de Nueva York, que digamos es el centro como una de la cabecera. costa este. Es decir, ya tenés ahí dos factores importantes que establecen una diferencia marcada con respecto a lo que nosotros conocemos en la Argentina. Claro, sí, ahí por supuesto. Digamos, y en la costa oeste, bueno, tenés otra. No sé si es una comunidad en realidad, porque ya lo pasa eso, ¿no? La cantidad de 1 millón de armenios viviendo en California y esas ciudades, me parece que le da una dinámica muy particular. No te digo de país, pero más o menos. Por supuesto, pero tomemos el caso de que California es una comunidad y que donde hay subgrupos. Ajá. Incluso, digamos, si tomamos Los Ángeles y los suburbios o las ciudades satélites como referente, hay diferencias marcadas, hay subgrupos en el medio con distintas características, y por supuesto es una cosa, digamos, la parte sur de California, Los Ángeles y esa zona, y es diferente el centro donde está Fresno y el norte donde está San Francisco. Son tres diferentes áreas en el mismo estado, con núcleos de población sensiblemente diferentes también, en cuanto a cantidades y en cuanto a organización. Pero sigue siendo el mismo estado. Imagínate que acá estamos hablando de Florida hasta Illinois, que no hago la cuenta, pero calcula que hay 15 o 18 estados en el medio. Claro. Sí, no. Uno trata de imaginar, ¿no? Yo creo que lo de California es algo como... no hay como un poder central, sino es... No te voy a decir caótico tampoco, no digo eso, pero como que tiene esa vida propia y hasta debe ser, por supuesto, muy por afuera de la comunidad. La comunidad debe tener su lógica, pero la vida armenia ya es cotidiana. Es como, en realidad, no sé si trazar un paralelismo con Armenia, ¿no? De que en algún punto tiene tanto movimiento. En Armenia no pesa el hecho de ser armenio. Y yo me imagino que en California, en esas calles, donde las calles están escritas en armenio, o tiene la cartelería tan... Esa vida no te hace sentir como una carga, como una mochila, como esto de tener que llevarlo lo armenio. No sé, ¿a vos qué te parece? Bueno, obvio, eso que vos describís es el caso de Glendale, y solamente el caso de Glendale, donde hay, digamos, la población armenia de la ciudad es, no tengo el número exacto ahora en mente, pero debe ser un 40%. Y por supuesto que los carteles en armenio, y escuchás hablar en armenio en las calles, etcétera, etcétera. Pero ya ahí tenés una diferencia si vas de Glendale, digamos, a Pasadena, que es
45 minutos de allí, y que hay un núcleo importante de población armenia, pero no necesariamente hasta el punto de que camines por la calle y escuches armenio cada 2 pasos, o que veas carteles por todos lados. Puedes ver algunos, pero no, digamos, de una manera sistemática. Entonces ya ahí tenés una diferencia clara con respecto a dos idiosincrasias diferentes. ¿Y se puede marcar en lo social algún tipo de diferencia entre la Argentina y por supuesto con Nueva York, con donde te toca vivir ahora? ¿En qué se diferencian y en qué son muy parecidos? La diferencia fundamental es quizás que está parcialmente también marcada por la forma de ser aquí estadounidense, digamos así, ya no armenia, sino en general por el contexto. Obviamente que las distancias tienen mucho que ver. No hay una vida, en la costa este al menos, no hay una vida organizada desde el punto de vista comunitario, con una digamos, si bien hay una red de organizaciones de todo tipo, esa red no se manifiesta en la vida cotidiana de la comunidad, donde generalmente la actividad gira en torno de las iglesias, y gran parte de las organizaciones no carecen, digamos, de una estructura propia, llamémosle así, de una sede propia, porque giran o están afincadas en la iglesia misma. Mira. Cuando las circunstancias lo permiten, o cuando la iglesia o cuando ha sido así el surgimiento de la iglesia, especialmente si tenemos en cuenta que aquí, como probablemente muchos de los oyentes saben, hay una división administrativa de la iglesia armenia en dos desde 1933, y entonces hay una duplicación de iglesias, de actividades eclesiásticas, que a su vez trae una duplicación de instituciones, aunque obviamente que pueden existir instituciones similares de diferente cariz político, llamémosle así. Sí. Pero no necesariamente esas instituciones tienen, por ejemplo, sede propia, y sus actividades de alguna manera están vinculadas al uso de las instalaciones de la iglesia, llamémoslo así, la sala, digamos, adjunta a la iglesia. Como que condiciona eso, lo físico condiciona también al organizativo, digamos, de alguna manera. Correcto. Bartán, acá Juan Pablo Artinian, quien también tuve la oportunidad de charlar con él la semana pasada, dice: recomiendo su libro Pasado sin retorno, sobre los armenios en Argentina. Te manda saludos, por supuesto. Otro quien te manda saludos, Antonio Giovanician: muy buenos días, Leo, un cordial saludo a Bartán, guardo muy buenos recuerdos de él y su familia. Dice Marga también te manda saludos. Bueno, están allí escuchándote. Contanos un poco de este libro que recomienda Juan Pablo leer. Ese libro es una ampliación de una ponencia que presenté hace 31 años en lo que fueron las segunda conferencia sobre las segundas jornadas de estudio de las comunidades armenias de Sudamérica, que fue organizada por una institución que teníamos en aquella época, el Instituto de Investigación Armeológica, que algunos todavía probablemente recuerden el nombre y hayan visto algunas de las publicaciones que hicimos en aquel entonces. Esa ponencia los trabajos de esas jornadas no se publicaron, la segunda, pero esa ponencia primero la publiqué en una versión en armenio, después una versión en inglés, y finalmente, trabajando sobre eso, 20 años después del original, publiqué este libro gracias a la propuesta y a la intervención editorial de la Asociación Cultural Uruguaya Armenia en Montevideo,
y es por eso que el libro tiene el sello, digamos, o el lugar de publicación en Montevideo. Es un libro sobre la comunidad argentina, no hay prácticamente poco y nada sobre Uruguay, pero obviamente que a ellos les interesó el tema por las connotaciones que tenía con relación al Río de la Plata en general. Y es un trabajo que no es una historia de la colectividad, aunque hay mucho material histórico ahí. Parte de mi investigación sobre la colectividad, sobre la cual publiqué un libro en Armenia en el año 2005, no solo la colectividad de Argentina, sino también todas las colectividades latinoamericanas. Y que fue también, la colectividad fue parte, digamos, de mi trabajo de tesis doctoral en Armenia, también en 2005. En este caso, más que una presentación histórica, es también una suerte de interpretación, llamémosle sociológica, de las distintas generaciones que se han sucedido en la colectividad. Allí hago una suerte de categorización que de alguna manera me pertenece. Y entonces trato de analizar o de dar una mirada a la evolución de la comunidad a través de las distintas generaciones y cómo esa evolución también marcó y fue marcada por distintos acontecimientos hasta el principio del siglo XXI. ¿Y se puede hacer así como un reconto medio rápido de esa categorización? Muy abuelo de pájaro, y sin que eso diga nada, entonces he definido en dos categorías, en dos grupos grandes que son diaspórico y postdiaspórico, y dentro de esos dos grupos grandes, dos subcategorías, proto y prediaspórico, y diaspórico y postdiaspórico, y he explicado eh, las características de cada uno y el periodo aproximado durante el cual esos grupos se han desarrollado, a veces superponiéndose también, y por lo general superponiéndose porque no son categorías fijas y cerradas, con fecha de principio y de fin. Y entonces ese análisis también permite de alguna manera establecer una descripción de lo que ha sido la comunidad durante un siglo de existencia. Si empezamos desde la década de 1910 y llegamos hasta, obviamente, la primera década del siglo XXI. A ver, por las características que tiene el armenio, no es un pueblo diaspórico. Por lo que vemos, la diáspora se creó, por supuesto, como consecuencia del genocidio armenio. Ahora, ¿se puede hacer, no sé si algún tipo de comparación con el pueblo judío, que sí vivieron durante mucho tiempo en diásporas y saben cómo desarrollar esa vida? Nosotros son como prueba y error, ¿no? Más allá de que se han generado las estructuras en un primer momento, estamos hablando de las iglesias, de los colegios, clubes, que le dieron vida y columna a esas comunidades, pero en sí también ese desarraigo también trae aparejado esa asimilación, digo, ¿no? En cuanto a los judíos, uno ve que tienen una forma de seguir desarrollándose en el tiempo. Ahora, ¿nosotros estaremos en un punto de inflexión con todo lo que sucede o no? Sin haber hecho una reflexión profunda sobre ese tema, y no he hecho comparaciones y tampoco me siento poseyendo las herramientas para hacerlo. Lo que puedo decir es que, por un lado, la diáspora moderna sí viene después del genocidio, pero no te olvides que hay una experiencia de diáspora que ha sido identificada en las últimas décadas, anterior al genocidio, si empezamos a tener en cuenta las comunidades que se formaron en los siglos XVII, XVIII, si podemos empezar a fines del siglo XVI también,
Estás 17 y hablando 18. del caso de India, de dónde, a ver, como para describir De también. toda parte del mundo, si vas a mirar, porque es el caso de la red comercial de Noor en Irán, que se expandió y Ah, formó hasta pequeños núcleos de comunidades hasta el desde la sudeste India. La asiático. India es el más conocido, Claro, claro, pero pero llegaron hasta Manila por el este, y por el oeste llegaron, hubo armenios hasta en Perú y en México. ajá. No como comunidades necesariamente en todos los casos, sino como, aunque sea como número, pequeño número, digamos, infinitesimal, pero número al fin. Sí, 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 sí. A ver, yo tuve la oportunidad de estar ahí en Singapur y bueno, por supuesto me sorprendió la iglesia de Singapur, pero también hay una injerencia importante también en el desarrollo en esa sociedad de los armenios, ¿no? La flor nacional armenia de Singapur también fue creada por una armenia, ahí se notaba que había una comunidad importante. Pero también tenía que ver con el petróleo, ¿no? Cada una de las... Singapur es un poco posterior a la época Sí, casi a de, finales. de, de Noor-Yuga, pero de alguna manera también es una ramificación de los armenios que ya estaban establecidos en Asia. Entonces, esa experiencia diaspórica, aunque no haya necesariamente sobrevivido hasta 1915, Hmm, pero en cierta medida lo hizo, es parte también de una suerte de la experiencia común que en cierta medida tiene no 100 años, sino 400. claro. Distintos ejes que producen esa diáspora, aunque yo también recuerdo en mi libro que la diáspora también en cierta medida, si la diáspora de 1915 es consecuencia de una explosión que destruye el núcleo de Armenia Occidental, a partir de 1045 y de la caída del último reino independiente armenio, de los Pakraduní, en la Armenia histórica, se produce también una dispersión de este tipo diaspórico que por un lado da los armenios que van a Cilicia y forman el reino armenio de Cilicia, que en cierta medida es una experiencia diaspórica también, Hmm, y por el otro lado esos armenios que van hacia el norte y se establecen en Polonia, Hungría y Europa Oriental en general, incluyendo Ucrania, por ejemplo. hmm. Y entonces ahí también tienes una experiencia Sí, es diaspórica. cierto, ¿eh? Entonces en realidad no tenés ni 400, tenés 1000 años de De experiencia diáspora. diaspórica, Sí. de diferentes tipos, pero igual que la experiencia judía. La experiencia judía no es monolítica No, durante, digamos, 2000 años. Tiene diferentes capas y diferentes resultados. Entonces, en nuestro caso también tenemos diferentes capas y diferentes resultados. Por ejemplo, lo que mencioné antes en Estados Unidos es los armenios que vinieron aquí antes del genocidio, sí. que en cierta medida ya tenían características diferentes de aquellos que sobrevivieron y vinieron después. Mm, Lo mismo para sus descendientes. Entonces es una experiencia compleja claro. que necesita diferentes No es, herramientas para su tal cual, no es lineal, digamos. análisis. Tiene todas sus características. Me sorprendió, por supuesto, esto que hablaste de Cilicia, ¿no? Porque es tan cierto, casi 300 años, ¿no? Fue ese reinado y cómo se desarrolló fuera de Armenia esa Armenia, justamente. Em, Habría que hacer un reconto histórico de esto, ¿no? Como para... Y tuvieron un fin en realidad, a eso me refiero. Bueno, 300 años. Eh, Pero después continuaron los armenios, permanecieron ahí en cierto número. Los Hayensi, Marashi y Aintapsi, que hoy forman el núcleo principal de la sí, comunidad armenia de la Argentina, obviamente vienen de Cilicia, y sus comunidades tienen 500 años, más o menos, años más, años menos, sí. de historia. Si no necesariamente vienen desde 1375, es poco después que se forman. Entonces tenés ahí
el caso de 3 comunidades que son diáspora de diáspora de diáspora. Claro. A ver, pero me imagino, por supuesto, que bueno, uno puede imaginar también, y a veces puede sonar ignorante en lo que dice, que cierta intelectualidad existía en esas diásporas de las diásporas. Ahora, la última diáspora, lo que también nos quitó en realidad, y tiene que ver con el día del 24 de abril, esto de destruir la intelectualidad de Armenia. Ahí se pierde un rastro importante de toda esa historia. Lógicamente, ahora esa historia en su mayoría fue, o sea, se ha reconstruido en el último siglo con todos esos libros publicados que en algunos casos ni siquiera algunas comunidades no han tenido su historia, con una cantidad, más de 100 volúmenes de lo que llamamos historias compatrióticas de cada ciudad y hasta aldea de Armenia Occidental y de Cilicia, tratando de reconstruir su historia, con mayor o menor fortuna, con mayor o menor detalle, y como dije, en algunos casos no ha habido un libro que de alguna manera fije esa historia, pero de todas maneras es el resultado de un trabajo intelectual de los últimos 100 años, ya que antes del siglo XX no había el fermento de reconstruir la historia del pasado todavía no estaba tan presente entre nosotros. Claro. Y en el siglo XIX, digamos, a ningún Hajansi se le ocurrió escribir la historia de los siglos anteriores. Entonces lo que tenemos puede ser documentos o alguna narrativa que ha quedado en algún archivo, Claro. pero no una historia, digamos, escrita en el siglo XVIII que cuente el pasado. Sí, o por ahí en algún momento habrá sido escrita, pero después del genocidio me imagino que esos archivos también han sido destruidos, o sea, También es cierto. Lo único que quedó es en algunos casos ha sucedido, por supuesto. En Claro. algunos casos lo sabemos que ha sucedido, Claro. que esa destrucción, y sabemos específicamente que hubo manuscritos y con título y autor que fueron destruidos. En otros casos ni siquiera eso sabemos. Ahora, digamos que la Armenia Oriental ha sido la que sobrevivió, y los archivos que han quedado, no sé, habrá en el Madenatarán y en algunos otros lados ocultos, me imagino, que por supuesto que la iglesia también es un gran archivo. Bueno, obviamente, depende archivos de qué. Si te referís a los archivos de Armenia Occidental, obviamente que en esos 3 lugares, básicamente los archivos centrales de Armenia, donde no está oculto porque la información está catalogada, todo el material que ellos tienen está catalogado. Puede haber material que está en curso de catalogación, pero no es no está oculto, simplemente que los investigadores pueden no haber notado que detrás de la descripción de tal o cual pieza archival se encuentra tal o cual material que puede ser importante para sus investigaciones. Lo mismo que el material de Madenatarán, digamos, los miles de manuscritos que están catalogados en el Madenatarán, en los catálogos hay una parte que está publicada ya, claro. Creo que ya llegaron a 10 tomos, pero si vos vas y buscas un manuscrito que todavía no está catalogado, Claro. pero que mejor dicho, está catalogado, pero que todavía no ha sido publicado el catálogo, que es una cosa diferente. Podés ir y ver ese manuscrito y tratar de ver y leer qué es lo que tiene y encontrar la información que te puede resultar útil. Lo mismo en el caso de la iglesia. Sí. Bartán, yo sé que sos un tipo... Primero sos un grosso, ¿no? Porque uno si pone Bartán Mateosian y que ya salte en los buscadores, ¿sí? Que estés en Wikipedia, ya eso habla de tu persona, ¿no? Pero también, a ver, yo digo y pienso en voz alta, y ayúdame, corregime, por favor.
uno sentía que con la Armenia independiente había muchas situaciones que no se iban a volver a repetir, o por lo menos esto de que los armenios estén en peligro de extinción, cosa que hay una cierta sensación en una parte de los armenios, que no digo si es cierta o no, pero la sensación existe. Con los últimos acontecimientos de la guerra, uno, y con lo que también dijo el primer ministro en el último tiempo, uno se imagina que la vida de Artsaj por lo menos va a tomar un vuelco diferente. Uno quiera o no, y no lo quiere, pero tal vez lo vea bajo un manto dentro de Azerbaiyán, que eso también va a ser finito, ¿no? Porque donde Azerbaiyán administre Artsaj van a empezar las deportaciones, las persecuciones y todo, y va a desaparecer eso. Ahora, ¿Armenia se tendría que transformar en la cabecera de las diásporas también? ¿O deben tener su vida individual? Eso es la pregunta del $1.000.000, como se dice por acá. Pero si querés, primero puedo decirte que a mi modo de ver, obviamente que hay situaciones que pensábamos que no deberían repetirse, y hasta cierto punto, por lo menos, creo que la repetición de esas situaciones es un problema de nuestra responsabilidad primaria. Vale decir que el hecho de que Azerbaiyán en algún momento iba a desencadenar otra guerra era totalmente sabido o supuesto desde 1994, desde el momento en que se firmó el cese de fuego de aquel entonces. Es decir, de alguna manera era una crónica de una muerte anunciada, y los únicos que no sabían la noticia era el gobierno de Armenia, que durante 30 años, y aquí no hago ninguna distinción, no me interesa ninguna distinción de ningún nombre, y ninguna ideología, en ningún partido, y durante 30 años se dedicaron a otra cosa que no fue prevenir este momento. Es decir, ¿cómo se prevenía? No tengo, por supuesto, la solución, porque no soy la persona más indicada para hablar de eso, pero por supuesto que debía haber una vía para hacerlo. No sé cuál es esa vía, lo repito, pero tampoco se exploró esa vía. Entonces, cuando esa presunción del año 94, incluso con la debilidad que tenía Azerbaiyán en ese momento, se podía pensar que en algún momento iban a tratar de tomar revancha, porque tenían una herramienta llamada petróleo para hacerlo en algún momento, fuera 10, 20, 50 o 100 años después, el tiempo que el petróleo de Azerbaiyán puede durar. Sí. Entonces, no se tomaron los recaudos necesarios para que ese momento no se produjera. Entonces, eso por un lado, para mí es un tema que hay que tener en cuenta a la hora de deslindar responsabilidades, o de establecer también responsabilidades. Y por el otro lado, si vamos al segundo punto, ese es otro tema que ha sido debatido largo y tendido en los últimos 30 años. Sí. Se sentaron a hacer, no recuerdo ya cuántos congresos Armenia y diáspora, con declaraciones rimbombantes y demás, pero ninguna cosa concreta. Pero que si Armenia tiene que ser la cabeza o la diáspora tiene que tener vida autónoma, es obvio que Armenia no puede ser la cabeza, porque la diáspora tradicional, la surgida en 1915, no vino de la República de Armenia, primero.
Qué raro. Hay una diferencia, un golpe. hay una diferencia cultural importante. Sí. Aunque yo no comparto ese criterio de porque Armenia, la República Armenia está en Armenia Oriental, sí, y nosotros en su mayoría venimos de Armenia Occidental, Cilicia y zonas aledañas. Eso no significa que Armenia para nosotros no es nada, porque no es exactamente de dónde vinimos. sí. Pero en la general de la ley es de donde vinimos también, porque es Armenia. Claro. Sí, Oriental, sí. occidental, norteña o meridional, no importa, es Armenia también. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Sí, por supuesto. Pero de todas maneras yo entiendo que la diáspora en sí, en vez de estar mirando hacia Armenia buscando necesariamente una guía, un norte, sí. Y una guía de una entidad que por distintos motivos no conoce la diáspora, ni puede llegar a conocerla porque no es una entidad diaspórica. Claro, son identidades y esto es un constante, caso distinto, es un caso distinto al Estado de Israel, si querés una comparación. El Estado de Israel surge a partir de una entidad diaspórica, sí. porque los judíos que se establecieron en Palestina venían de la diáspora. Pero los armenios que formaron la República de Armenia en 1918, una parte eran sobrevivientes del genocidio, pero el núcleo era de Armenia Oriental. Sí. Entonces, esperame un segundo. Sí, tranquilo. Bueno, a mí me parece muy interesante esto que va analizando Bartani, por eso me parecía bueno charlar con él, ¿no? Porque estamos en un momento que uno se hace preguntas, ¿no? Y creo que en el debate, en la reconfiguración de algunas ideas, vamos conociéndonos, vamos reflexionando, vamos entendiendo, vamos buscando un poco de algunas respuestas en el pasado, ¿no? Porque a mí también hay mucha gente que me va preguntando, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Ojalá uno supiera, ¿no? Uno va sacando conclusiones en base a lo que va leyendo, va estudiando, a sus experiencias propias. Pero también lo difícil, en realidad, es que hoy se está escribiendo una página importante de la historia. Y nosotros somos parte de esa escritura. Entonces es muy, muy difícil entenderla, reflexionar, tener la distancia como para sacar una conclusión. Bartán, ¿estás ahí? Sí. Por eso sí, los historiadores sí tienen la herramienta, pero claro, es hoy, el presente, el momento. Eso es lo difícil. No sé vos qué crees. Lógicamente es lo más difícil y no estoy tratando de sacar conclusiones, digamos, hacia el futuro, de hacer ninguna clase de recomendación o de diagnóstico de la enfermedad, por llamarlo así. Sí. Pero sí creo que, y volviendo al último tema que habías planteado, la diáspora en este momento necesita convencerse de que lo que sucedió en los últimos 30 años no fue la vía más apropiada. Ajá. Yo recuerdo haber escrito, y no fui el único, hubo muchos como yo y gente mucho más preparada que yo. Escribí artículos 25 o 30 años atrás advirtiendo que no era correcto, digamos, poner todos los huevos en la canasta de Armenia y decir, bueno, Armenia es independiente y porque tiene una miriada de problemas, entonces tenemos que todos por Armenia. ¿Y qué pasa en la diáspora? No importa porque, digamos, porque Armenia es fundamental y si nosotros desaparecemos no importa. Y todos nos vamos a ir a Armenia y toda una clase de retórica similar. Y de supuestos que de ninguna forma tenían una lógica detrás. Y hoy recogemos los frutos de eso. Claro. Porque 30 años después estamos todos hablando de que no teníamos que haber
invertido todos nuestros recursos en Armenia y todo lo que se puso, y etcétera, etcétera, y todo lo que se hizo, por ejemplo, en Artsaj, y una parte de eso se fue, y la otra parte está en veremos, claro, y en indefiniciones, y ok, y quién se sentó a pensar qué es lo que hay que hacer para hacer una adjudicación racional de los recursos, claro. para ponerlo en términos económicos Sí, que sí, vos y sí. yo sabemos. Sí, sí. Igual también el balance siempre parece que es económico, ¿no? Y eso me parece que es extraño. Bueno, estamos hablando también de una carretera, por ejemplo, que financió el Fondo Armenia, ¿no? La carretera norte de Artsaj y tantas otras cosas que se hicieron. A ver, Francia, en Juchí, y lo vi con mis propios ojos, ha puesto un colegio de primera línea. Pero bueno, son preguntas que uno se hace, Bartane. Ya estamos llegando al final, se pasó rapidísimo y me encanta poder charlar con vos y reflexionar. Juan Carlos Merdián, saludos a Bartán, una biblioteca, archivo, museo y sus intervenciones. Gracias. Qué placer escucharlos, gracias y saludos. María Soledad Bagdaciabean. Así que la gente está contenta, te agradece tu tiempo, por supuesto, y tu dedicación hacia nosotros. Y me parece que deberíamos armar algo un poco, digamos, no digo a nivel privado, pero exponer y pensar y razonar entre diferentes personas con diferentes aspectos y por lo menos esto, razonar, pensar que se viene, que puede llegar a ser como para esto, ¿no? Lo que no se hizo hace 30 años, por lo menos empezar a hacerlo ahora. Uh, Totalmente de acuerdo. Por de paso, agradezco a todos aquellos que están escuchando y que mandan sus mensajes y sus palabras. Las agradezco profundamente. Por el otro lado, es obvio que se necesita reflexionar sobre todo esto y, y avanzar hacia el futuro tratando de corregir las cosas que se pueden haber hecho mal en el pasado. Lo que se necesita es sobre todo una reflexión sobre ese pasado que impulse a hacer las cosas mejor en el futuro. Barteán Sobre Matiosian, todo sí, aquellos, perdón. no, y aquellos que tratamos de traer algunas reflexiones sobre ese pasado, eso es lo que a veces hacemos mejor, reflexionar sobre eso, darle las herramientas a aquellos que tienen llamémosle el control operativo de lo que se hace, para que ellos a su vez tomen esto en consideración, pero no es solamente palabras que uno dice y que se las lleva el viento, o escritos que uno escribe y que lo leen solamente, se leen a título informativo, sino que a veces algunas de esas palabras y algunos de esos escritos necesitan transformarse en herramientas para una acción. Bartán Matiosian, un abrazo gigante acá de la República Valentina Alsina también. Diego Quechibachian te manda un abrazo. Julia Micaelian, gracias. Bueno, un abrazo gigantesco, Bartán Matiosian. Un gusto y un lujo haberte tenido. Señoras y señores, culminamos el programa del día de hoy con este contenido. A pensar. Gracias por haber estado con nosotros. Chao, gracias. Coronavirus. Medidas preventivas. En Conexión Abierta, queremos recordarte las recomendaciones otorgadas por la Organización Mundial de la Salud. Lavarse las manos con regularidad. Toser y estornudar en el pliegue del codo. Desinfectar y ventilar los lugares habitados. La transmisión del virus es de persona a persona. Mantén distancia y resguardate en tu hogar. Para evitar la concurrencia masiva a las guardias y evitar contagios dentro de los centros hospitalarios, se recomienda llamar a los siguientes números telefónicos: